Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Senda de Amor, a estas plataformas bíblicas que estamos llevando frecuentemente a ustedes para que reciban la bendita palabra del Señor y el consejo bíblico para cada uno de ustedes. Hoy vamos a tocar una carta espectacular que se llama Filemón. La carta del apóstol Pablo a ese hombre de Dios, Filemón. Pero vamos a enfatizar, oiga bien, en el esclavo domiciliario, en el esclavo que estaba en su casa. En ese tiempo había mucha esclavitud y entonces tenían las personas pudientes, tenían esclavos que vivían en las casas. Y Filemón, oiga esto, tenía al esclavo Onésimo. Y vamos a leer un poco de esta historia tan interesante, pero antes yo quiero que usted abra las cámaras allá en audiovisual para que vean los pastores que nos acompañan, mi amada esposa, la pastora Limari, y el pastor que ya es conocido por usted, el pastor Acevedo. Así que vamos a la Biblia inmediatamente, a Filemón, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Fíjese qué interesante, porque en este mismo instante Pablo está escribiendo esta carta. Se dice que alrededor del 60 después de Cristo, cuando estaba en arresto domiciliario en Roma. Mire qué interesante, estaba arrestado, sin embargo tenía la libertad de escribir, de que lo podían visitar, y ahí la aprovechaba para ministrar a otros, evangelizar a muchos y escribir cartas. ¿Qué le parece? Pablo aprovechaba todo su tiempo, no desperdiciaba ni un minuto de su tiempo. Y dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, así que están juntos, al amado Filemón, y lo llama colaborador nuestro. Recuerde que somos un equipo ministerial y cada uno de los hermanos que nos ayudan en este proceso de vida, en este ministerio, se les llama colaboradores. Y ahí están los saludos a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, o sea, se reunían en casas, era algo extraordinario. Seguimos leyendo rapidito el verso 4, mire cómo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí vamos a hablar una vez más y darle énfasis con el pastor Amado Acevedo, que él nos diga por qué es tan importante que los líderes, los que nos están escuchando allá en las naciones, oren unos por otros. ¿Por qué es tan importante clamar por sus pastores? ¿Por qué es tan importante en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Adelante, Pastor Ángel. Muchos saludos, muchas bendiciones. Le damos gracias al Señor que podemos llegar a sus hogares. Es una gran bendición poder compartir la palabra. Bueno, es tan importante poder uno estar en oración y cubriendo a nuestros líderes y a nuestros hermanos, porque sabemos que hay una batalla rampante en el reino espiritual que es muy fuerte. Y tenemos que nosotros estar orando uno por los otros. ¿Por qué? Porque si nosotros clamamos por nuestros líderes, por nuestras familias, y levantamos escudos alrededor de ellos, hay una protección de parte de Dios por medio de la oración alrededor de cada líder, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestras esposas, de nuestros hijos, de todo lo que nos rodea. Se supone que nosotros tenemos que estar siempre con un pie adelante, como digo yo, orando. Orando, como digo, que las oraciones preventivas evitan situaciones más adelante, porque la mano de Dios poderosa se mueve a través del clamor, a través de la oración de cada uno de nosotros que clamamos. Nosotros como líderes tenemos una responsabilidad de orar, una responsabilidad de cubrir un pueblo, cubrir unos hermanos, cubrir una iglesia en oración. Y Dios se mueve con poder cuando uno clama a Él. Dios los bendiga. Fíjese, constantemente tenemos que cubrir en oración al liderazgo, a la iglesia, a los hermanos. Y donde está usted viviendo, cubre en oración su comunidad,
para que haya paz en ese lugar. Por eso decía Pablo, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre, fíjese qué interesante, siempre memoria de ti en mis oraciones. En sus oraciones siempre incluya personas allegadas a sus vidas y personas que usted está evangelizando para que el Espíritu Santo les redarguya y les toque. El verso 5 es muy bello, dice, fíjese que esta carta es un solo capítulo y 25 versos y la historia es fascinante. El verso 5 dice, porque oigo del amor y de la fe. Mire que dos conceptos, el amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Esto es precioso, un líder que tenga amor y que tenga fe. Eso es fundamental en la vida de una iglesia. Cindy, ¿por qué es tan importante que se fluya en estas dos palabras, sobre todo en este tiempo, el amor y la fe? Primero que se tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Adelante. Amén. De verdad, si nosotros hemos conocido a Dios, que Dios es amor, ese fluir de su amor en nosotros va a transformar todo. Va a transformar nuestra forma de ver a otras personas, de cómo reaccionamos frente a las circunstancias, pero también va a centrarnos en quién es Jesús en nuestras vidas y la comisión que Él nos dio. Si nosotros vemos, Pablo aquí está exaltando esas características de Filemón, ¿no? Diciendo, oigo, ¿no? De escuchar el testimonio del amor y la fe que tienes en Cristo Jesús. Y eso es nuestra oración también para las ovejas que uno puede estar impartiendo en senda de amor. Que nuestro amor sigue creciendo, que sigue profundizando, que sigue expandiendo, que sigue tocando a la vida que nos rodean, que vean el amor de Jesús en nuestras vidas. Porque si vamos a ver, eso es lo que el mundo tanto necesita, tener un encuentro vivo con Dios. Que no sea una teoría, que sea una realidad, pero que sea también ese amor y esa fe. Nosotros tenemos que ver, sin fe es imposible que podemos ir adelante, que podemos realmente realizar nada en esta vida. Caminamos por fe, no por vista. Y muchas de las cosas que hacemos es por obediencia al Señor. Y vamos a encontrar personas que quizás no son tan fáciles de amar. Por eso necesitamos su ayuda para caminar en lo sobrenatural. Por eso la fe es tan importante. Pero que dejemos que ese amor que hemos recibido de parte de Dios sea una realidad siempre presente en nuestra vida primeramente, pero también que pueda extenderse a todo lo que nos rodea. Amén. La fe es tan importante que en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que para agradar a Dios hay que tener fe. Y uno de los distintivos de esta iglesia primitiva es que tenía amor, tenía fe y fluían en esa unidad. Mire lo que dice Filemón capítulo 1 y verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz, oiga, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ese verso 6 es extraordinario, porque está hablando de la fe, pero también del conocimiento. La fe no es una fe realmente, escuche lo que estoy diciendo, no es una fe sin sentido, no es una fe ciega, no es una fe al azar. ¿Cómo se debe basar la fe conforme ese verso, Pastora Limari? Saludos. Creo que la fe, ¿verdad? Conforme al verso que indica para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que hay en vosotros, tiene que ver con una fe que es práctica, con una fe que viene del conocimiento de Dios, Sí. y que de alguna manera no sea solamente lo que pudiéramos llamar presunción, sino una fe que es una fe real en medio de nuestras vidas y que va encaminada a que esto que estamos creyendo que va a ocurrir sin aún haber ocurrido, esto que estamos creyendo por fe delante de Dios con su palabra, venga a ser real en nuestras vidas porque estamos caminando en ella, estamos conociendo la palabra de Dios, estamos conociendo la verdad de Dios y es por ella que va a ser eficaz en medio de nuestras vidas.
hay dos cosas aquí, ¿verdad? Una, estábamos hablando que sin fe es imposible agradar a Dios, pero para que esa fe sea eficaz en el conocimiento, pues tiene que haber también un conocimiento de Dios que va a la par con nuestra credulidad en lo que estamos conociendo de parte de Dios y que está haciendo un bien dentro de nosotros a través de la obra de Jesucristo, que ya pagó un precio muy alto para darnos salvación y vida eterna. O sea que Filemón tenía mucho amor, tenía mucha fe, era un creyente, era un líder de la iglesia de Colosas y era un amo justo y un hombre amable. Tenía cualidades extraordinarias, Filemón. Mire lo que dice el verso 7. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados. Mire qué hombre, qué líder. Por ti, Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que él traía paz, traía consuelo, traía fortaleza. Estaba siendo de influencia para los hermanos de la iglesia. Eso es precioso. Y ahora el verso 8 comienza el apóstol Pablo a enfocar en el tema específico, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, mire qué forma tan sabia y tan amable de llegar al corazón para algo bien importante. Dice el próximo verso 9, mire cómo dice, interesantísima la palabra. Leamos el Filemón 1:9. Más bien te ruego por amor. Ahora Pablo entra en una rogativa y le dice a Filemón, ahora te voy a decir lo que necesito. Ya te expliqué que estás lleno de amor, lleno de fe, que eres influencia, que eres muy amable, que eres un líder sólido de la iglesia. Pero ahora te ruego, y por amor, oiga lo que dice el verso 9 nuevamente, para ir despacio, el verso 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, mira Filemón, ahora estoy prisionero de Jesucristo. Entonces, ahora sí, mire lo que dice el verso 10. Y esto es bien interesante. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Pablo estaba en Roma. De momento, Onésimo, que está en la casa, oiga bien, de Filemón como esclavo, sirviendo. Filemón lo trataba muy bien porque era un hombre de Dios, aunque podían hacer cualquier cosa con los esclavos porque eran dueños absolutos de sus esclavos. Filemón, como cristiano, lo trataba con cuidado y con respeto. Sin embargo, Onésimo quería su libertad, quería ser libre, y en ese momento no era cristiano. Así que aparentemente Onésimo le robó un dinero o hizo algo incorrecto y se fue fugitivo. Por eso es que le llamamos a este tema en esta hora Onésimo, un esclavo fugitivo. ¿Qué ocurre? Por alguna razón soberana llegó a Roma, se encontró con Pablo. Pablo le ministró, Pablo le habló del perdón, le habló de Cristo, le habló de la salvación y se lo ganó para el Señor. Entonces Pablo, al evangelizar a este esclavo, el esclavo recibe la libertad. Aquí viene Pablo a discipularlo. Y Pablo se da cuenta que este hombre Onésimo era sumamente útil. De paso, su nombre significa alguien que es útil. Mire qué interesante. Alguien que es útil. O sea que Dios escoge a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, porque Él ve un potencial para ser útiles. A veces nosotros mismos no vemos lo que Dios ve más allá. Dice el verso 11 de Filemón capítulo 1, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y también a mí nos es útil. Qué interesante ese verso. Y dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Mire qué petición le está haciendo. Eso se llama, como diríamos acá, una segunda oportunidad. Pastor Ángel, ¿cómo podemos explicar que Dios es un Dios de oportunidades, aunque le fallemos? ¿Cómo usted puede desarrollar eso brevemente? Adelante. Otras veces Dios llama a las vidas y las vidas hacen como hizo Filemón, huyó. Y se convierte uno en fugitivo. Mas sin embargo,
Dios anda buscando a uno. Dios está presto para alcanzar a uno, para transformar la vida de uno y para usar a uno de manera especial. Por eso es que cuando tomamos la decisión de acercarnos a Dios, Dios empieza a trabajar con la vida de uno y empieza a quitar esas malas costumbres que tenemos nosotros en el mundo. Y Dios empieza a trabajar y empieza a transformar la vida de uno. Así como Dios obró de manera especial en Pablo, también obró en la vida de Filemón y también en la vida de Onésimo. Sí, Señor. Y obró de manera especial. Quiere decir que hay oportunidades que se presentan, que Dios permite para mejorar la vida de uno. Porque así Dios empezó a trabajar con el carácter de cada uno de ellos. Por medio de Pablo, que poco a poco, con sabiduría, empezó a educarlos y a formarlos. Y entonces sacó de Onésimo un tesoro escondido que estaba, que fue de gran bendición para la vida de Pablo, pero también iba a ser de gran bendición y útil para la vida de Filemón. Así es. Dios los bendiga. Pero mire qué interesante está este tema. El verso 13, pero estamos de forma positiva. Yo quisiera retenerle conmigo. Pero ¿sabe qué? Para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. O sea, Pablo empezó a enseñar, era buen estudiante. Onésimo era buen estudiante. Y oiga esto, le ayudaba a Pablo en las prisiones. Recuerda que dijimos al principio que donde estaba Pablo retenido allá en Roma, podían entrar a visitarlo. Y entonces mientras había un soldado que estaba con él, también recibía la palabra. Y él tenía necesidades ahí, y entonces Onésimo le servía, y era muy útil para él. Y Pablo dice, pues me gustaría retenerlo, porque sabe que me está sirviendo, me está haciendo útil este hombre. Entonces el verso 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mire qué forma y qué amabilidad y qué sabiduría, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Le está pidiendo un favor, algo delicado, porque él tiene que recibir al esclavo que le robó o que hizo algo negativo, lo tiene que recibir otra vez en su casa después que se fue de fugitivo, después que hizo un daño. Pablo le está diciendo, pero se lo está diciendo con una sabiduría. Entonces mi esposa puede explicar aquí brevemente que no es lo que uno dice, es como uno lo dice. Hay gente que son muy orgullosos y dicen, no, yo soy aquí quien mando, tú tienes que hacer esto así y aquí no hay otra alternativa. Así no se puede hablar. ¿Por qué es importante saber hablar con sabiduría, Cindy? Adelante. Cada día necesitamos pedir la sabiduría de lo alto, porque nuestra naturaleza, muchas veces hablamos muy estrujados, muy groseros, ¿no? Y a veces ofendemos, aún sin quizá conscientemente deseando ofender a la otra persona. Pero aquí vemos un ejemplo en Pablo de la forma de llegar al corazón de Filemón, de exaltar sus virtudes, de mostrar las cosas bonitas que Dios ha puesto en su corazón, la transformación que Dios ha hecho en su vida, pero también exaltando también una situación que tenía que corregir. A veces cuando las personas nos quedan mal o hacen algo indebido o nos hacen daño inclusive o nos roban o lo que sea, y realmente quizá no queremos ver a esa persona más. Sin embargo, Dios también le da a ellos otras oportunidades de enderezar sus vidas, de tener ese encuentro con Dios que lo transforma, creando esa nueva criatura con ellos. Y quizás Pablo, en su sabiduría, dado por Dios, está mostrando a Filemón una oportunidad que él puede ministrar a Onésimo, dándole una otra oportunidad de como redimir todo lo que hizo, ¿no? En ese tiempo que fue esclavo con Filemón. Nosotros como seres humanos vamos a encontrar personas en el camino
que no son fáciles, que quizás lo quisiéramos hasta borrar del mapa y olvidarnos de ellos, y más si nos hicieron daño. Sin embargo, qué bueno que como cristianos, como discípulos verdaderos de Cristo, podemos pedir al Señor que nos ayude a ver la otra persona con los ojos de Dios. Que podemos, quizá en cierta forma, tirarle la toalla y pensar lo bueno, en vez de sacar en cara todas las cosas feas que antes hacían. Nosotros tenemos que ver que ninguno somos exentos de cometer errores, aún de hablarnos feos, de ofendernos. Sin embargo, cada día podemos tener oportunidades para ser mejores y brillar con ese amor, esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Estos son marcas distintivos de nosotros como cristianos, ¿no? Mostrando la obra de Dios en nosotros. Como decimos, a veces no es tanto lo que decimos, sino cómo. Y Pablo está dándonos un ejemplo extraordinario. Y también que Filemón puede aprender de eso. Y quizás cuando encuentra a Onésimo o otras personas en el camino, puede pensar, voy a hablar mejor. Voy a hablar con cordura, con sabiduría, pero sobre todo con amor. Podemos decir la verdad, pero la verdad siempre debe ser para edificar, para bendecir, para restaurar y para mostrar el amor de Dios. Se convence mucho más a las personas hablando con amor y con la verdad que con orgullo, aunque sea firme, y con coraje. Eso no funciona. Mientras más manso y humilde sea usted, más va a llegar al corazón del oyente. Por eso el verso 15 dice, mire qué interesante, porque quizás para esto se apartó de ti. Mire cómo él ve las cosas. Fíjese, es ver lo positivo en las cosas negativas. Es ver la solución en los problemas. Es no aumentar el problema, sino es buscar la solución. Dice, mira, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Que está diciendo, quizás esto está obrando para bien, porque ahora se fue de una forma, pero ahora regresa de otra forma. Y ahora para que lo recibas para siempre, no como un esclavo. Ahora ya no lo vas a recibir como esclavo. No, eso es lo que dice el verso 16, no como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano. ¿Se da cuenta? Cuando él se fue fugitivo, Onésimo el fugitivo, se fue impío, incrédulo, se fue bajo un cuidado que le daba Filemón, pero aún así estaba insatisfecho. Pero ahora vuelve satisfecho porque tiene a Cristo en el corazón. Ahora tiene sentido en la vida. Ahora es como hermano. Mayormente para mí dice, pero ¿cuánto más para ti? Tanto en la carne como en el Señor. Fíjese el enfoque. Ese es lo importante de enfocar la crisis de acuerdo como Dios las ve. Es como el águila, ver las cosas desde arriba y no verlas desde abajo. Entonces el próximo verso, ¿qué dice el próximo verso? Así que, si me tienes, el verso 17, dice, si me tienes por compañero, ese que hombre, él que es el líder, que es el pastor, que es el apóstol, que es la autoridad, le dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o sea, si en algo te hizo daño, si algo te debe, mira, ponlo a mi cuenta. Qué tremendo ese apóstol. ¿Qué es lo que está diciendo él ahí con esa frase? Si te hizo daño, si te robó un dinero, ponlo en mi cuenta, porque al fin y al cabo tú me debes más a mí. Mire qué sabiduría, porque dice Pablo en el verso 19, yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré. Mire qué hombre, pero dice, yo lo pagaré y tengo que pagarlo, yo lo pago para que tú aceptes a ese hermano. Pero ¿sabe qué? Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Qué sabiduría del cielo. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. ¿A qué se mueve ahora? Después que le dice todo eso, ahora conforta mi corazón en el Señor. Ahora dame gozo, dame alegría, contentamiento por el fruto del Espíritu que hay en la vida tuya, porque yo estoy seguro. Imagínese, Ángel, hablándole hacia un corazón, ¿qué usted espera de esa vida? Hablándole con esa sabiduría a ese corazón, ¿qué usted esperaría?
El amor es algo que es sobrenatural. Cuando uno habla con amor al corazón de una persona, va a haber unos resultados bien diferentes. Y yo estoy seguro que va a haber resultados positivos para la vida de esa persona. Y con ese amor que él le habló, yo sé que él recibió a Onésimo y lo trató como Pablo le dijo. Así es. ¿Por qué? Porque él le acordó que también Pablo bregó con él. Y así Dios quiere bregar en amor con cada una de las personas que nos está escuchando. Dios quiere llegar a tu corazón. Dios quiere sanar tu herida. Dios quiere transformar ese camino negativo que lleva para un camino positivo en Cristo Jesús y hacer cosas nuevas en la vida de cada uno de los que nos están escuchando. Hay oportunidad en Cristo Jesús. Hay amor en Cristo Jesús. Él es el que transforma toda nuestra vida y nos transforma para bendición eterna. Señor, ese es el amor de Dios. Esa es la fe al hablar de que Dios va a obrar. Fíjese lo que dice el verso 21. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Pero qué hombre? Filemón 1, 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Por eso Filemón 1, 21 es tan claro. ¿Ve? Sabiendo que tú vas a hacer aún más de lo que yo de lo que te estoy pidiendo. Y finaliza el verso 22. Prepárame también alojamiento. Oiga lo que le dice. Ahora también prepárame porque yo espero pronto. ¿Sabe qué? Las oraciones que ustedes están haciendo, yo estoy en mi corazón que Dios me va a conceder que lo pueda visitar. Pero me gusta tanto el 21 porque dice, pero te he escrito confiando en tu obediencia. Él sabía que iba a hacer no solamente lo que le pedía, sino que él iba a hacer más. O sea, Pablo sutilmente está pidiéndole a este hombre que haga más de lo que él mismo le está pidiendo. ¿Qué le parece? Pero para eso hay que tener sabiduría, amor y misericordia. Si usted quiere sacar provecho de las conversaciones, de los diálogos, inclusive los matrimonios, cuando hablen el uno al otro, que no sea con altanería, que no sea con prepotencia, que no sea con celos o coraje en el corazón, porque si no se van a herir, que sea así como Pablo hablaba, con mansedumbre, pero con una certeza tremenda y apelando al corazón, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Te he escrito porque yo estoy confiando, o sea, la confianza estaba en el Señor y estaba confiando en el Señor que Él iba a obedecer y que no solamente iba a obedecer, iba a hacer más de lo que Él le pedía. Aquí vemos tres grandes temas en 25 versos aproximados. El primer tema es el perdón y la restauración. Qué importante es el perdón. Obviamente, el fruto de esta carta, mire qué bello, fue que Filemón recibió a Onésimo, lo perdonó y se fue restaurada la relación. Qué carta tan preciosa. ¿Por qué la importancia del perdón? Pastor Alimari, ya sea en el matrimonio, en cualquier relación en la iglesia, en el liderazgo, en su vida directamente con Dios. La importancia del perdón, brevemente, que es una frase que tomaría tanto tiempo, pero sintetizándola, adelante. Claro. Creo que la falta del perdón, el perdón nos libera a nosotros mismos de una carga muy pesada con la que podemos andar cada día. Ciertamente todos ofendemos muchas veces, de muchas maneras, a veces sin darnos cuenta podemos ofender y también posiblemente hemos recibido ofensas de hermanos, de familiares o aún en nuestras parejas, como decía la pastora Cindy anteriormente, no solo por los qué, sino con los cómo, ¿verdad? Podemos decir las cosas en medio de las relaciones interpersonales. Así que la comunicación puede verse afectada de muchas maneras y se pueden generar ofensas que se llevan al corazón produciendo raíces de amargura que atan
a la persona a un estado, ¿verdad?, que le impide andar en completa libertad. Así que cuando nosotros decidimos perdonar, estamos soltando una carga y estamos siendo libres de una carga muy pesada. Pero también muchas veces en nuestra relación personal con Dios tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón al otro, al prójimo. Tenemos que pedir perdón si hemos ofendido y estamos conscientes. Tenemos que pedir perdón para poder ser libres de esa carga pesada que nos puede hacer daño a nuestro propio cuerpo. Yo recuerdo en una ocasión, cuando mis papás se separaron, que yo cargaba con un mal humor que yo misma no lo entendía. Un mal humor terrible. Y recuerdo que recién llegando a la iglesia Senda de Amor en Puerto Rico, a mi mamá le dio cáncer. Y en un momento dado yo me la llevé para mi casa para poder proceder en un proceso de operación. Y una noche el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, tú tienes que pedirle perdón a tu mamá. Y yo decía, pero ¿por qué yo le tengo que pedir perdón a mami si la situación fue entre mami y papi? Yo no tuve nada que ver con eso. Sí, pero es que ahí se generó una ofensa y tú la cargas en tu corazón todavía, y por eso es que tuviste tanto tiempo cargando con un mal humor que no podías ser libre de eso. Y yo recuerdo que esa noche yo decía, ¿cómo yo voy a hacer esto, Señor? Y yo me senté y redacté una carta, porque no me atrevía a enfrentar el proceso con mi mamá, y le escribí una carta. Y le puse, mami, yo te pido perdón porque es que esto me molestó, yo me sentí de esta manera, estas dinámicas se dieron en mi hogar de esta forma y yo siento ahora que es el momento de pedirte perdón. Y yo recuerdo que quizás yo no me había dado cuenta que cargaba con esa situación por muchos años, pero sí la tenía inconscientemente dentro de mí, podía generar quizás discordia, situaciones, mal humor, aún con las relaciones interpersonales. Y recuerdo que esa noche, luego de haber entregado esa carta, yo recibí una libertad en mi corazón, una libertad con mi mamá, una libertad aún en el trato, en la relación, de todas las dinámicas que se dieron que provocaron restauración. Y hay situaciones que se dan en medio de la familia, en medio de las parejas, en medio de las relaciones interpersonales, en los trabajos, aún en las dinámicas de la propia iglesia. Cada uno tiene expectativas de cómo el otro debe reaccionar, y cuando las expectativas no se cumplen, llega la frustración, llega el desánimo, puede llegar el coraje. Miren, muchas emociones pueden suceder. Lo importante es que haya buena comunicación y que se produzca una sanidad interior a través de la obra del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas, para que el fruto sea un fruto de restauración y sea un fruto lleno de amor. Si hemos errado en el camino, que todos hemos errado en el camino, claro que sí, es momento de pedir perdón. Y es momento también de otorgar el perdón, porque la finalidad de todo es que todo obre para el bien, para el de su vida, para el de la mía, para el de la comunidad, la iglesia, la familia, y que el amor de Dios sea el que cobre sentido, el rol principal en medio de las relaciones. Cuando lo vemos a través de los ojos de Jesús, vamos a poder ver que Él quiere restaurar, que Él quiere perdonar, que Él quiere perdonarnos. Si nosotros mismos le fallamos tantas y tantas veces y venimos donde Él y sus misericordias se renuevan cada mañana, nosotros también debemos de poder perdonar y ser perdonados a través del poder de Jesucristo en medio de nuestras vidas. Muy bien, por eso es que el tema básico de esta carta, breve pero tremenda, es el perdón. Luego son las barreras que habían, porque en el Imperio Romano prevalecía la esclavitud y esa barrera dividía. Sin embargo, el amor y la comunión de los santos hizo que rompieran esas barreras. Usted ahora mismo en su vecindad quizá hay unas barreras, y usted como único la va a poder romper es con el amor y la comunión del Señor y la bendita palabra de Dios. Ese amor ágape, usted va a romper esa barrera. Y el último tema de esta carta es el respeto. Fíjese la forma respetuosa que el apóstol Pablo se dirigió a este líder, sin necesidad de hablarle fuerte, de regañarlo, de nada. Con puro amor y sabiduría logró grandes cosas. Y la sorpresa de esto es que en el año 110 después de Cristo, un historiador, oiga esto, escribió lo siguiente, escribió que en la iglesia de Éfeso había llegado un nuevo pastor. Asómbrese, el nuevo pastor se llamaba Onésimo.
Y es posible, dicen los historiadores, que este hombre, que fue un esclavo fugitivo, luego de ser restaurado, discipulado por Pablo y recibido por Filemón, oiga esto, ya libre, y siguió en la palabra y siguió en la comunión, se fue levantando porque había sido perdonado, recibido y restaurado, y llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo? Que Dios cambia fugitivos en siervos útiles. Dios cambia lo que no sirve por lo que sirve. Dios cambia gente ordinaria por gente extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén allá y decimos amén acá? Oiga esto, a pesar de nuestras fragilidades, Dios nos usa para su gloria. Dios quiere tomar. Tú puedes decir, pero es que yo no sirvo. Dios toma lo que no sirve y lo pone a servir. Dios toma lo que no funciona y lo pone a funcionar. Oiga esto, el poder de Dios. Dios nos ha llamado para que seamos útiles para su gloria y para su honra. Todo es posible si puedes creer. No importa tu pasado, lo importante es que haya un choque con el poder de Dios, con la persona de Cristo, para que recibas el perdón, para que se rompan las barreras y para que tú respetes, oiga, una reverencia celestial al Dios del cielo, y Dios hará grandes cosas contigo en el nombre de Jesús. Pastor Ángel, dé gracias por este precioso momento que hemos pasado todos en la palabra. Adelante. Dios y Padre eterno, te alabamos, Señor, te damos gracias por estas plataformas bíblicas, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es espíritu y es vida, Señor. Aleluya. Te presentamos, Padre eterno, cada vida que nos escucha, Señor amado, y te pedimos, Señor, que tú obres de manera especial en sus vidas, Señor. Tú permites, Señor, que estas plataformas lleguen a gente, Señor amado, que tú quieres, Señor amado, transformarlo. Tú quieres, Señor, poner gente, Señor, de alta calidad, Dios mío. Tú quieres obrar, Dios mío, en las vidas de cada uno de ellos, Dios. Yo te pido que tu mano de poder, Señor, sea transformando cada vida y cada situación por la cual hay personas que están pasando en este momento, Señor. Y tú le dices, Señor, que tú, Señor amado, estás dispuesto, Señor, a tenderle la mano, Señor. Sí, Señor. Tú estás dispuesto a cambiar su vida. Tú estás dispuesto a cambiar, Señor, sus depresiones, Señor, sus angustias. Tú estás dispuesto, Señor, a sanar a aquel que está enfermo, Dios mío, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor. Aleluya. Declaramos que tú tocas cada vida, Señor, que tú sanas, que tú restauras, que tú bendices, que tú fortaleces, Señor amado, y que tú le dices a las vidas que hay esperanza en ti, porque tú moriste por cada uno de los que nos escuchan, Señor. Bendice cada uno de las vidas que nos escuchan y ayúdalos, Señor amado, en el proceso el cual estén pasando, Señor. Bendícelo y entiéndele tu mano, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tú no tienes idea de todo lo que Dios puede hacer en la vida tuya si te consagras a Él, si lo obedeces, si terminas y perdonas ya y resuelves esa crisis, si cruzas esa barrera, rompes esa barrera y respetas lo que Dios te dice. No tienes idea las cosas grandes que Dios va a hacer contigo. Yo declaro bendición para tu vida, apertura de tu corazón para que entiendas esta palabra, te llegue a lo más profundo de tu ser y sepa que Dios te llamó para ser libre de la esclavitud, para ser libre, para levantarte y cumplir el propósito de Dios en la vida tuya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y adelante en el Señor. Bendiciones.